Ok. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Usted no puede solo tomar la palabra uno y decir, vaya, ahí está. Si Dios fuera una unicidad, Jesucristo jamás hubiese hablado así. Hubiese dicho, yo y el Padre, uno. Yo y el Padre, uno somos. Somos. Con estas mismas palabras, está diciendo que Él, Cristo, Jesús, el Hijo, es uno con el Padre. Con el Padre. Con el Padre. Uno con el Padre. ¿Verdad? Es decir, que hay dos personas aquí. Marcos, no Marcos, no. Vamos a ir a otro texto aquí. Vamos a ver, los unicitarios tuercen el texto para argumentar que el Hijo no es Dios. Tuercen los textos, porque la unicidad se basa en que el Hijo no es Dios. Si yo logro probar, como ya lo hice, que el Hijo es Dios, entonces la unicidad queda descartada. Pero también nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y también queda descartada la unicidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el creador también de todas las cosas. Hay un solo Dios, un solo creador. Esto no quiere decir que hay tres Jehovás, sino que el Hijo es Jehová, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. ¿Por qué? Porque son identificados como Jehová. No que hay tres dioses, ¿verdad? Sino que en ese único Dios hay tres personas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es Dios según Job 26:13. Nos dice el Espíritu adornó los cielos, ¿verdad? Su Espíritu adornó los cielos. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios y verdadero creador de todas las cosas. Creador de todos. ¿Qué más podemos decir? 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. La unicidad dice que el Hijo no existía. Cristo no existía antes de nacer en Belén. ¿Cómo entonces concordamos o podemos justificar el texto de 1 Corintios capítulo 10, donde dice que Cristo ya existía y que era la roca? Que era la roca. 1 Corintios 10, versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los unicitarios argumentan que el Hijo no es Dios, pero ¿cómo explican que cómo explican que Pablo haya dicho que la roca que lo seguía era Cristo? Si Cristo no existía. Cristo no existía, según la unicidad, ¿verdad? Los unicitarios argumentan que el Hijo no es Dios. Pero ¿cómo explica entonces 1 Juan capítulo 5, versículo 20? Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. No dice que vino el Padre. No dice que el Padre se encarnó. No dice que el Padre se encarnó. Dice que el Hijo de Dios vino. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios que vino, que estamos en su Hijo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Esto es fácil. Juan capítulo 16, otro claro ejemplo. Juan capítulo 16, vemos cómo el Espíritu Santo glorificará al Hijo y tomará lo de él. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. No sé cómo los unicitarios pueden justificar sus creencias sin torcer los textos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, escuche bien esto hace rato, no hablará por su propia cuenta. ¿Quién no hablaría por su propia cuenta? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que iba a oír el Espíritu Santo? Pues todo lo que Jesús enseñó, porque el 14 te lo dice. Él me glorificará a mí. Él, ¿quién es él? El Espíritu Santo. ¿Glorifica a quién? Al Hijo, porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Pero solo hay una persona en Dios, hace rato, según la unicidad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta? Tomaría del Hijo, porque todo lo que el Padre tiene, lo tiene el Hijo. Es que hay una sola persona en Dios, ¿no? Es que esto no tiene ni patas ni cabeza. Porque aquí vemos pronombres personales. ¿Quién tomará de quién? ¿Acaso dice el texto que el Padre tomará de sí mismo o de él mismo? ¿Quién tomará de quién? ¿Quién, según este texto, no hablaría de su propia cuenta? ¿Quién en estos textos tomará del Hijo? ¿Quién en este texto tiene lo mismo que tiene el Padre? Un Dios unicitario no hablaría así, ni se expresaría así, ni en la Biblia encontraríamos estos textos si Dios fuera un Dios unicitario como los creemos Jesús solo. Claramente vemos al Padre, al Hijo, que tiene, claramente vemos al Hijo que tiene todo lo que tiene el Padre, y al Espíritu Santo, no hablando de su propia cuenta, escucha bien esto hace rato, no hablando de su propia cuenta, pronombres personales, sino tomando y hablando todo lo que el Hijo ha hablado, porque tomará del Hijo, pero un Dios unicitario no puede tomar del Hijo. ¿Y cómo un Dios unicitario no va a hablar de su propia cuenta? ¿Cómo un Dios unicitario no va a hablar de su propia cuenta? Eso no tiene ni pata ni cabeza. En Juan capítulo 12, versículo 49, vemos al Hijo hablando lo que el Padre ha hablado. 49 dice de Juan 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ese rato tiene al Padre encarnado. Ese rato tiene al Padre encarnado. Y el Padre encarnado, ¿verdad? Está diciendo que él no hablaría de su propia cuenta. El Padre encarnado no hablaría de su propia cuenta. Okay, qué disparate. ¿Qué disparate es eso? ¿Verdad? El Padre que me envió, pero hace rato tiene un Padre que vino y que está diciendo que el Padre no lo envió. En Mateo 20:23 dice que Jesús hablando dice, yo no tengo, no puedo darlo porque esto ha sido dado por mi Padre, pero es el Padre encarnado. Un Padre encarnado está diciendo que él no tiene autoridad para darlo porque es el Padre que lo puede dar. Es un disparate total. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Quién le dio mandamiento a Jesús? Si él es el Padre encarnado, ¿quién? Porque las naturalezas no hablan. Las naturalezas no hablan hace rato. Las naturalezas no hablan. Tiene que una persona mover esa naturaleza. Tú no puedes venir a decir aquí que el Padre en su humanidad le dijo al Padre en su divinidad. Las naturalezas no interactúan entre sí. Tiene que una persona interactuar con otra persona. Tiene que una persona mover esa naturaleza. Un Padre encarnado, por favor. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién le dio ese mandamiento a Jesús? El Padre. Ok, ¿quién es el Padre del Padre entonces? Por favor. Si Dios es una sola persona, el Padre, que es el mismo Hijo, según la unicidad, y cómo explican que el Espíritu Santo no es de quién el Espíritu Santo, de quién, porque tiene que ver un quién, no un qué, un quién. El Espíritu Santo no vino a hablar de la naturaleza del Hijo, vino a hablar de la persona del Hijo. O sea, es perder el tiempo, que es una locura tratar de justificar de que en Dios hay una sola persona y que ahora vemos al Espíritu Santo no hablando de su propia cuenta, sino que hablaría lo que el Hijo dijo, ¿verdad? Lo que el Hijo dijo y lo que recibió de su propio Padre. Un Dios unicitario se hace loco, ¿verdad? Así, eso no tiene sentido, no tiene sentido alguno. Es más, he escuchado hace rato decir que en Jesús solo está la persona del Padre, solo está la persona del Padre. Eso se llama monofisismo, que en Jesús solo está presente la naturaleza divina del Padre, ¿verdad? O sea que, bueno, solo me quedan 55 segundos. Solo quiero terminar diciendo que la unicidad no tiene patas ni cabeza, no tiene ninguna lógica con los textos que hemos presentado. Están bien, pero bien enredados en doctrina.
Aquí dejo, me quedaban 40 segundos, pero hasta aquí termino. Viene el tiempo. Siguen 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Dime cuándo vas a empezar para yo también empezar el cronómetro. Listo, dame un segundo. Bueno, listo. Bueno, aquí hay algo que reiterar y hemos visto cómo el señor Manuel Solís es muy bueno para dar reversa, reversear. O sea, dar reversa en este, lo digo en el sentido un poco cómico, ¿por qué? Porque hoy nos ha reversado diciendo que él no ha dicho que hay tres Jehovás, ni que ha dicho que hay tres dioses. No, no lo ha dicho, pero en sus videos usted lo ha dicho, señor Solís. Usted lo ha dicho, que hay tres Jehovás. ¿Sí? Y hoy, pues usted me ha dado pie también para hacer un programita por ahí para mostrarle sus errores cuando usted dice que hay tres Jehovás, pero usted dice hoy que no, usted no lo ha dicho. Listo. Bueno, usted me dice a mí que yo le he dicho que ustedes creen que hay tres dioses. Yo no le he dicho eso. Usted me dijo a mí, un Dios que usted iba a mostrar por la Biblia que hay un Dios en tres personas. Le he pedido el texto bíblico que lo diga literalmente. Usted no lo ha podido demostrar hoy. Ya, yo no he dicho que usted está diciendo que hay tres dioses. He dicho que usted está diciendo que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde está el texto que diga eso? Usted dice, creemos en un solo Dios. El Antiguo Testamento se basa en eso, creemos en el monoteísmo. La Trinidad explica que hay un solo Dios, sí. Pero mire lo que usted ha dicho, que hay un solo Dios dentro del cual hay tres personas, que dentro del ser de Dios hay tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Sí ve? Usted quiere encajar algo, lo que usted piensa, con lo que dice la Biblia. Eso no es el monoteísmo, señor. El monoteísmo de la Biblia dice que Dios es único solo porque además de él no hay otro además de él. ¿Sí? Ese es el monoteísmo estricto de la Biblia. Monoteísmo que usted quiere dispersar, monoteísmo que usted quiere hacerlo que calce con lo que usted piensa, lo cual es antibíblico, extrabíblico. La Biblia no dice que hay un solo Dios en tres personas. La Biblia sí dice que hay un solo Dios, el cual su nombre es Yahweh en el Antiguo Testamento, o Jehová en el Antiguo Testamento, y este es el Padre. Y ya mostré los textos bíblicos que lo digan. La Biblia no dice que hay un Dios en tres personas. Eso no lo dice. No lo dice por ningún lado. Usted no fue capaz de mostrar los textos bíblicos. Le dije que los mostrase. No fue capaz de mostrarlos. Su argumento de inicio. Voy a demostrar por la Biblia que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Falso. Usted no pudo demostrar eso. Ahora, usted se va a Génesis 1.26, Génesis 3.22, Génesis 11.7, Isaías 6.8. Bueno, el tiempo es corto. Pero yo quisiera decirle, hay un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. ¿Sí? ¿Cuál Dios dijo hagamos? ¿Sí? ¿Cuál Dios dijo hagamos? Óigame, yo no estoy afirmando nada. Yo le estoy cuestionando a usted. Usted dice que hay un Dios en tres personas. ¿Sí? Ustedes dicen que hay un Dios en tres personas. Lo cual, ¿dónde está el texto bíblico que diga eso? Ahora, como hay un Dios en tres personas según la Trinidad, y según Génesis 1.26 está la pluralidad de Dios, ¿cuál Dios dijo hagamos? Si las naturalezas no hablan, señor Solís. ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios dijo hagamos? ¿Cuál Dios dijo hagamos? ¿Cuál? Sería bueno que usted respondiese cuál Dios dijo hagamos, cuál Dios. Y que diese el texto bíblico que diga, este Dios dijo hagamos al hombre, este Dios hizo al hombre. ¿Cuál Dios dijo hagamos al hombre? ¿Cuál Dios? Muéstrame el texto bíblico que diga el Dios plural, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo hagamos. Muéstrelo. ¿Dónde está? No lo encuentro en la Biblia. Sería bueno que usted lo demostrase. Isaías capítulo 6, verso 8. Ahora, usted nos dice que dentro del ser de Dios existen varias personas divinas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso? Dentro del ser de Dios existen varias personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Usted, ese es su argumento. Dios quería mostrar en Génesis 1.26 que en el ser de Dios existen varias personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Muéstreme lo que dice la Biblia en Génesis 1.26, que dentro del ser de Dios existan varias personas divinas. ¿O es ese su parecer? Muéstrelo, por favor. Sería bueno que usted respondiese eso en sus 15 minutos, porque lo único que usted ha dejado aquí es
preguntas y preguntas y preguntas. Isaías capítulo 6, verso 8. Vamos a ver, dice usted que cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire lo que está diciendo. En el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Usted dice que ese nosotros indica varios. Vi yo al Señor. ¿Sí? Y dice usted, ¿será que nosotros somos enviados por los ángeles? No, nosotros no somos enviados por los ángeles. Pero ¿será que aquí habían algunos serafines? Voy a aclarar algo. Isaías 6. ¿A quién vio Isaías? Dice, vi yo al Señor. Verso 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová para Isaías? ¿Jehová es una pluralidad de Jehovás? ¿Es una pluralidad de personas o es solamente el Padre? Isaías 37, 16 y 20, Isaías nos narra allí que dice que Jehová es el único Dios o el solo Dios y él es el solo Jehová. Isaías 63, 16, 64, 8 dice que Jehová es el Padre. No muestra, no hay pluralidad de Jehovás. Isaías no creía eso, ¿sí? Ahora, ¿con quién estaba Dios? Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Ahora dice, ¿a quién enviaré? No dice a quién enviaremos, no dice así. ¿A quién enviaré? Plural, perdón, singular. ¿A quién enviaré? ¿Sí? Dios. ¿Quién es ese? Jehová. ¿A quién enviaré? Ahora ese nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Dice, y sus faldas llenaban el templo. Vio al Señor y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían, ¿ya? Vemos que habían unos seres angelicales, serafines. Dios mete a sus ángeles en el cuento, ¿sí o no? Primera de Reyes, capítulo 28. Si no estoy mal, perdón, capítulo 21, dice, verso 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Dice, todos los ejércitos de celestiales estaban alrededor de él. ¿Será que Dios no mete nunca a sus ángeles en las conversas o en alguna decisión? ¿Ya? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Con él habían algunos serafines. Muéstreme usted el texto donde diga que habían varios Jehovás. Muéstrelo. Y que Isaías diga que hay varios Jehovás. Muéstrelo. Y que son varios dioses. Ahora, sigamos. Usted dice que lo hemos acusado de que hay varios dioses. Pero usted acaba de decir, el Hijo es Dios. Sabemos que el Padre es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses cuenta usted allí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sus palabras, no las mías, sus palabras. ¿Cuántos dioses cuenta usted allí? Yo cuento 3. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Yo cuento 3 dioses. Yo cuento 3 dioses. Ahora, usted me toma como ejemplo el Salmo 102. Salmo 102. Vamos a mirar allá. Salmo 102. Pero miremos que ese salmo es profético, ¿no? ¿A quién muestra allí? Salmo 102. Dice el verso 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Jehová sería visto en su gloria. Jehová. ¿Y quién es Jehová para el salmista? Jehová es el único Dios. Salmo 86, 10. ¿Y quién es además Jehová para el salmista? Primera de Crónicas 29, verso 10. Dice allí que Jehová es el Padre. Y segunda de Samuel, verso 7, verso 22, dice que no hay otro además de él, que solamente él es Dios. ¿Sí? Bueno, dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. O sea, Dios sería visto, y eso lo mismo lo dice Isaías capítulo 43, verso 40, verso 3, 5 y 10. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, al final dice, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor. O sea, Dios sería visto en su gloria. Ahora, a este Dios, que el cual es Jehová, dice el verso 25. Desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido se mudarán, los mudará y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
Ahora, cuando el escritor a los hebreos dice que más del Hijo dice tu trono, oh Dios, está diciendo que el Hijo es este Dios. No dice que es otro Dios, como lo afirma usted. No afirma que es otro Dios. Está diciendo que el Hijo es este Dios. Porque le recuerdo que el capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y la escritura dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó. ¿Cuál Dios se manifestó? ¿Cuál Dios? ¿El Dios trinitario o el Dios de la Biblia? Les recuerdo que el Dios trinitario es una pluralidad. ¿Cuál Dios se manifestó en carne, señor Solís? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Respóndame eso. ¿Cuál Dios se manifestó en carne? Pero la escritura dice que Jehová sería visto. Jehová mismo vendría y nos salvaría. Isaías 35:4. Isaías 35:8. ¿Se acuerda usted de una conferencia que hizo que usted omitió el texto que dice y él mismo estará con ellos? ¿Se acuerda que usted no lo leyó? ¿Por qué no lee usted esos pasajes? Él mismo estará con ellos. ¿Sí? Dice Jehová mismo o Dios mismo vendrá y nos salvará, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Él mismo nos salvará, no dice otro. Él mismo, ¿sí? Él mismo estará con ellos. Cosa que usted omite. Sí, usted lo omite. 35:4 lo omite también. Dios mismo vendrá y os salvará. No, usted no lee eso. Usted no lo lee ese. Por eso dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Ahora, ya le repetí que la Biblia dice que Jesucristo es el único Dios. Primera de Tesalonicenses 1:17. Judas 1:25. En su Biblia lo dice. ¿Sí? En el texto griego dice que Jesucristo es el único Señor y Dios. De Judas 1:4. El único Señor y Dios. En el texto griego lo dice. Léalo, léalo. Usted que pues es pastor, usted debe leer esto. Y ya lo mostré. Y lo voy a mostrar aquí en pantalla para que la gente lo vea. Dice, porque algunos hombres han entrado, obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven, señor Solís? ¿Cómo la ven? Pero sigamos, 1 Corintios capítulo 10, verso 3. Usted dice allí que porque Pablo dice que el Cristo es la roca que lo seguía. ¿Quién es la roca? Según Deuteronomio capítulo 32, la roca que seguía a Israel, para que lo lean, ¿sí? Deuteronomio capítulo 32, la roca que seguía a Israel era Jehová. Dice el verso 4, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y recuerde que Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39 dice que Jehová es el único Dios, Jehová es Dios, el único Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Ahora, cuando Pablo dice que Jesucristo o Jesús es la roca, el Cristo es la roca que lo seguía, está diciendo que Jehová. Recuerde que Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Hechos capítulo 24, verso 14. Él creía todo. Él no creía en una pluralidad de personas. Usted no encuentra un texto bíblico que diga eso. Él lo que está diciendo es que el Cristo es este Dios, este solo y único Dios. Por eso lo llama el único y solo Dios, el soberano, ¿sí? El invisible. Lo llama así porque Cristo para Pablo, Jesucristo es este único y solo Dios. ¿Sí? Bueno, ahora, para mostrarle a usted que Pablo no estaba diciendo, que Jesucristo era otro Dios, ya le mostré que Pablo dice que es el único Dios. Para mostrarle a usted, por ejemplo, Pablo dice en su carta, léalo por favor, en su carta a los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en la versión antigua, léalo. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:16, dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, 2:16, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Bien traducido del texto griego. Ahí está diciendo que, literalmente, que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. ¿Ya? Ahora, segunda de Tesalonicenses también hay en la Biblia una Biblia trinitaria, la cual es la Biblia Septuaginta al español. La Biblia Septuaginta al español nos dice literalmente en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2, ¿qué dice Pablo literalmente allí? Eso es una Biblia trinitaria, señor Solís.
¿Qué pasa con los trinitarios que están afirmando que Jesús es el Padre? Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y si se lo leo desde el texto griego, sería tan amable, por favor, y me lo traduce. Capítulo 1 dice así: Paulos que Silvanos que Timoseos te Eclesia, Thessaloniceum, en Seo Patrigemon que Curio y Jesucristo. Que se lee literalmente Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Seo Patrigemon, en Dios Padre nuestro que Curio y Jesucristo y Señor Jesucristo. Haris Humi que Eirenen Japoseo Patros Gemon que Curio y Jesucristo. Dice, gracias a vosotros y paz, aposeu de Dios, patros gemon, de Dios Padre nuestro, que Curio y Jesucristo, y Señor nuestro Jesucristo. Tiempo. Ok. Ahora voy yo con mis 15 minutos, ¿verdad? Ok, empiezo en 3, 2, 1, ahora. Bueno, la mejor respuesta de ese rato para Génesis 1:26 es ¿cuál Dios habló? Dios mío, no puede refutar el texto. Lo único que puede decir es ¿cuál Dios habló? No. Lo que tú tienes que tratar de refutar es ¿por qué Dios dijo hagamos al hombre? Y después me dice que tú no has dicho que yo creo en pregunta. Sé, sido así de mi vida. Yo no sé por qué no debatimos antes. Así, ¿cuál Dios habló? O sea, ¿qué disparate es eso? ¿Verdad? ¿Cuál Dios habló? ¿En serio? ¿Por qué no mejor refutas mi argumento de cómo un Dios unicitario hablaría hagamos? ¿Por qué no puedes refutar eso? Porque eso no lo refuta. Y tu refutación es ¿cuál Dios habló? Por favor, por favor. Nosotros no creemos en dioses, ¿verdad? O sea que Dios habló es una pregunta irrelevante al tema. Dijiste que el Hijo es Dios. Guay, ya cambiaste. Porque la unicidad no cree que el Hijo es Dios. La unicidad cree que el Hijo solo es la naturaleza de Jesús como hombre. O sea que tú me estás diciendo que esa naturaleza humana es Dios. Oh, wow, ya cambiaste ya. Qué bueno. Dijiste que el Hijo es Dios. Pues claro, eso es lo que yo creo. O sea, ya te hiciste del bando de los trinitarios sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Creo que, bueno, de tantos debates que has tenido, creo que hubiese argumentado mejor. El Hijo, dice, es Dios. Pues claro, eso yo lo creo. Y es por eso que creemos en Hebreos 1:8, donde del Hijo se le dice, Dios, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, porque nosotros creemos que el Hijo es Dios. La unicidad no cree que el Hijo es Dios. A menos que tú ya hayas cambiado de bando y de equipo y de religión y de creencia y ahora tú salgas que sí, el Hijo es Dios. Entonces, ¿desde cuándo ustedes creen eso, verdad? Por eso les digo, como no tienen el fundamento bien fundado, su doctrina bien fundada, en cada debate, ese rato sale diciendo cualquier disparate. En su argumentación, él dijo que solo hay un Dios. Pues eso es lo que nosotros creemos. Dice, no existe literalmente donde dice que Dios es 3 personas. Ok. Tiene que la Biblia decir literalmente monoteísmo para que tú creas el monoteísmo. Tiene que la Biblia decir literalmente que no fumes para que no fumes. No. Es que la Biblia te enseña a través de su revelación progresiva que en ese único Dios, porque ya sabemos desde el principio que hay un solo Dios, entonces las personas se van revelando a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso está claro en Juan capítulo 17. Dice Deuteronomio 7:10, ¿verdad?
que es el texto que él dice que ahí dice que, ¿cómo es que dijo? Voy a poner el texto aquí rapidito, voy a buscar Deuteronomio 7:10. Y el que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con él, con que le odia en persona le dará el pago. Que con eso quiere decir que ya Dios no es tres personas. No, eso no es lo que quiere decir el texto. Dice que no dará el pago en persona. Está hablando que él mismo como Dios, ¿verdad? No daría, que dará el pago al que le aborrece. Él mismo como Dios en persona. Ahí no está diciendo que Dios no es tres personas. Ahí no está diciendo que Dios no es tres personas. O tú ves ahí donde dice, y aquí dice Dios no es tres personas. Tú tienes que asumir. Tú tienes que asumir, la palabra es asumir. Tú tienes que asumir tu posición y no lo puedes probar con la Biblia. Es que tú lo que haces es acercarte al texto ya asumiendo tu posición unicitaria, ¿verdad? Y ahí está el error. Como te digo, si tienes que decirlo literalmente, entonces tú muéstrame literalmente que la palabra monoteísmo está en la Biblia. Él cree que solo hay una persona en Dios, ¿verdad? Y que es Jesús. Bueno, entonces, ¿cómo explicas Juan 8:16? Juan 8:16. ¿Cómo explica Juan 8:16? De verdad no tuve nada más que refutar, porque no pudo refutar Génesis 1:26, no pudo refutar Génesis 3. Habló de Isaías, ya que me acordé. Habló de Isaías, aquí tengo, vamos a ver, Isaías, el texto dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Ok, ¿quién es ese nosotros? Dice que es con los ángeles. Ok, entonces quiere decir que Dios envió a Isaías en representación de él, Dios y los ángeles. Eso es lo que está diciendo. Si eso es lo que está diciendo, entonces quiere decir que tú estás creyendo en la abominación de que nosotros como hombres o como seres humanos o Isaías como profeta fue enviado por Dios y los ángeles. Algo que es completamente absurdo. Absurdo. Amén. Absurdo. Una abominación, porque los ángeles no envían a nadie, ni tampoco somos representación de los ángeles, a menos que tú saques el texto donde diga que Isaías representaba a los ángeles. No hay por qué un Dios unicitario, no hay motivo por qué un Dios unicitario hable así. Si solo hay una persona en Dios, no hay motivo para que un Dios unicitario diga quién irá por nosotros, a menos que el nosotros signifique dentro del ser de Dios otra persona más que solo una persona. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué pena. Pero entonces ese texto tampoco lo puede refutar. Lo puede refutar hace rato. Génesis 1:26 no lo puede refutar. Génesis 3:22 no lo puede refutar. Génesis 11 no lo puede refutar. Lo mejor que puede ser ese rato es cuál Dios habló. Por favor. Juan capítulo 8, versículo 16. Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Mi pregunta es, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿El Padre encarnado habló? ¿Fue el Padre encarnado que habló? Si el Padre encarnado habló, la persona del Padre habló, ¿cómo es que el Padre va a decir, yo no juzgo? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Quién es ese yo y quién es el que le envió? Porque las personas, una persona puede enviar a otra persona. Hay una puede interactuarse, ¿verdad? El Cordero es Dios. El Cordero que fue inmolado es Dios. Según Apocalipsis capítulo 5, que el Cordero recibe gloria, honra, alabanza, adoración, pleitesía. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo que
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo pensaba que los universitarios no creían que el Cordero, porque el Cordero es, según los universitarios, solo la encarnación, la naturaleza humana, de, según ellos, el Padre encarnado, ¿verdad? Según ellos, ¿no? ¿Qué más dijo? Vamos a ver. La Biblia que usa tu Biblia, la Biblia que usa en tu iglesia. Sale con que la Biblia trinitaria dice esto y dice esto. Pues resulta ser que la Biblia que tú usas, la Reina Valera 1960, es trinitaria. Esa Biblia usa. ¿Qué más dijo? Bueno, no noté nada más porque no hubo nada más que refutar. Sé que me queda todavía 5 minutos. Prácticamente en 10 minutos destruí la argumentación y supuestamente la refutación de ese rato. Sé que te cedo el tiempo para los 10 minutos de pregunta. Bueno, señor Solís, primera pregunta. Vamos a ser sencillos y breves. Deuteronomio 7:10 usted dice que ese que hará el pago en persona es Dios. ¿Sí? Dígame, ¿a ese al cual se refiere el escritor que dice que hará el pago en persona es un Dios en tres personas o es Jehová el cual, según este escritor, es el Padre y que dice que además de él no hay otro? Es que lo que está diciendo el texto, tú tienes que entender que el Antiguo Testamento se trata con el tema del monoteísmo. ¿Por qué? Porque había otras religiones que eran politeístas. Entonces, se está tratando de que hay un solo Dios. Dios es uno, un solo Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahí no vemos que el escritor de Deuteronomio, Moisés, ahí está diciendo, ok, pero esto quiere decir que Dios no tiene tres personas. Eso todavía no se había revelado. Tiene que revelarse después en el Nuevo Testamento. Listo. Muéstreme un texto en el Nuevo Testamento donde diga que hay un Dios en tres personas. Muéstreme el texto que diga en el Nuevo Testamento. Usted dice que lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que hay un Dios en tres personas? Lo dijo usted, que lo dice el Nuevo Testamento. Muéstremelo literalmente, un Dios en tres personas. Ok. Mi tiempo corre, señor Solís. Perdón, pero ahorita te lo muestro. No, entonces listo. Paso a la otra pregunta. Deme el texto que diga que hay un Dios plural o un ser en tres personas. Génesis 1:26 te lo describe. Muéstreme, deme el texto que diga que hay un Dios plural. El texto que lo diga literalmente, ¿hay un Dios plural o un Dios en tres personas? Génesis 1:26 te lo dice. Si no, no diría hagamos. Listo, no responde. Deme el texto que diga que hay tres Jehovás. Usted lo dijo en su conferencia. Yo no dije eso. No lo dijo. Listo. Sí. Yo dije que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová y que el Espíritu Santo es el mismo Jehová. No que hay tres Jehová, porque decir que hay tres Jehová es decir que hay tres Listo, dioses. no lo dijo. Listo, Jehová no es uno. Jehová es uno. Dice la Escritura que el hombre verá a su hacedor o a sus hacedores. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese Dios? El único Dios verdadero. Por favor, conteste mi pregunta. Dice la Escritura que el único Dios verdadero. Dice la Escritura que el hombre verá a su hacedor o a sus hacedores. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Cómo dice? La Biblia dice que el hombre verá a su hacedor, porque yo no creo en tres dioses. Yo creo en un solo Dios. Deme el contexto de Génesis 1:26 que diga, contexto de Génesis 1:26 que diga que los profetas dijeron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre. Que los profetas dijeron, ellos crearon al hombre.
Las tres personas divinas crearon al hombre. O dice, o como dicen los profetas, ¿quién creó al hombre? Ok, el argumento que tú no pudiste responder es hagamos. El contexto te está diciendo el versículo 27 que solo Dios creó al hombre. Deme el Tú tienes que... contexto en los profetas que diga que ellos crearon al hombre. Deme el contexto, por favor. Es que lo que tú no entiendes es que el tema del Antiguo Testamento es monoteísmo. No es si en Dios hay tres personas. Ya la Biblia te lo dice desde el principio que hay pluralidad en Dios. Eso es lo que tú no entiendes. Si lo dices desde el principio, deme el texto en los profetas que digan literalmente que ellos, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon al hombre. Deme el texto, por favor. Lo que no estoy entendiendo es que el tema del Antiguo Testamento es monoteísmo. Listo. Eso es lo que está diciendo el Antiguo Testamento. No responde. Listo. Dice Pablo, usted nos dice que hay un solo Dios en el cual hay tres personas. Dice Pablo que hay un solo Dios en el cual hay tres personas. Usted dijo. Dame el texto. No, usted lo dijo. Por aquí no tengo que darle el texto. Usted fue el que lo dijo. Usted dijo que hay un solo Dios en tres personas. Usted lo dijo. Por favor, dígame esto. ¿Dice la Biblia o dice Pablo que hay un solo Dios en tres personas o que hay un solo Dios y Padre? Hay un solo Dios y Padre y un solo Señor y Jesucristo. Tú no puedes quitar el y ahí. Que Jesús cuando dijo, por ejemplo, en Juan 17 creo que fue, o Juan 3, donde dice, porque hay un solo Dios verdadero, el Padre, no quiere decir que Jesús sea otro Dios, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo. Jesús no iba a decir, hay un solo Dios, hay uno de muchos dioses que es el Padre. Es que tú tienes que entender que lo que la Biblia está diciendo es que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Eso es lo que está diciendo. Deme la escritura que diga que literalmente que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. ¿Dónde está eso? ¿Te doy todos los textos? Usted me está diciendo que la Biblia dice que el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Dígame qué profeta dijo eso o qué apóstol dijo eso. Bueno, la Biblia dice que el único Dios, sabio Dios, después también dice que Jesucristo es el único Dios y también se sabe que el Espíritu Santo es el único Dios porque no hay otros dioses. Dice, Señor, ¿dónde lo dice? ¿Cuál? ¿Dónde dice que Jesucristo es Dios? No responde. Listo. Sigo. Dígame, no me das tiempo para mostrarte el texto. No responde. No responde. Dale. No responde. Dale. Deme el texto. Dígame esto, confiéseme esto. La Biblia dice literalmente, le voy a decir literalmente, dice que Jesucristo es el Señor Dios y Padre, lo leí, Señor Dios y Padre, el cual nos amó y el cual nos dio consolación eterna por gracia, y dice la Biblia, Septuaginta al español, que Jesucristo es el Señor Dios y Padre, ¿sí o no? Dame la referencia en la Biblia que tú usas. No responde. La Biblia que tú usas hace rato. No responde. Ya cité. Dígame, por favor, dice la Escritura que el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el principio y el fin, el cual dará de la fuente de agua de vida, y ese que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, el principio y el fin, el cual dicen que es el Padre, ¿es Jesús, sí o no? Yo no digo que el Padre es Jesús. No el que está sentado en el trono es Dios. Dice que es Jesús el que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, el principio y el fin, el cual es el Dios que nosotros veremos, ¿sí o no? Dame el texto. Dame el texto. No responde. Dame el texto. No responde. Tú tienes que formular tu pregunta con un texto. No responde. No, es que yo ya... Ya verás cómo yo te pregunto. No responde. Usted es pastor. Dígame, señor Solís, usted citó Apocalipsis capítulo 5, verso, si no estoy mal, verso 16, que dice al que está sentado en el trono y el cordero. Dígame, si fuesen dos, ¿cómo diría allí? ¿A él sea la gloria o a ellos sean la gloria?
dígame por favor, si fuesen dos diferentes, ¿sí? ¿Cómo diría? ¿A él sea la gloria o a ellos sean la gloria? 5:13, citó usted, 5:13. Si fuesen dos diferentes, ¿cómo diría? ¿A él sea la gloria o diría a ellos, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza? ¿Cómo diría? Al que está sentado en el trono y al cordero, sea o sean, si fuesen dos. Por favor, explíquenos. Deme, por favor, eso. Sea o sean. Lo que la Biblia está diciendo es que eso sea significa que hay un solo Dios, hace rato. Ya. Hay un solo Dios y eso ya lo creemos. Es o sea que el cordero el cordero y el que está sentado es un solo Dios. Un solo Dios. O sea, ese es el que está sentado en el trono. Son un solo Dios. Ese que está sentado en el trono. Correcto, Jesús, eso es lo que ya ¿sí creo. No? Ese que está sentado en el trono es Jesús, ¿sí o no? No el que está, la Biblia dice que el cordero le entrega, el padre le entrega, el Dios que está sentado en todo le entrega un libro al cordero. O sea que no está sentado. No está sentado. Si lo vamos a eso, Apocalipsis capítulo 3 te lo dice. No está sentado, listo. Dígame, dice la escritura que él mismo estaría con nosotros y que él mismo nos salvaría refiriéndose a Jehová, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Sí. Jehová mismo estuvo con los hombres, sí. Listo, hasta aquí mis 10 minutos. Ok. Ok, ¿listo? Sí, señor. Ok. Vamos con mi pregunta entonces. En Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mira cómo yo te doy referencia al texto. Por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Yo quiero saber quién dijo, me preparaste cuerpo, y a quién se lo dijo. Bueno, señor Solís, como usted ve, eso es un salmo. Es el Salmo 46, verso 8, y los salmos son proféticos. Recuerde que Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los Mi pregunta es, ¿quién habló hace rato? ¿Quién habló y a quién se lo dijo? Señor, estoy respondiendo. Sí, yo sí respondo. Así como tú me acelerabas, yo te acelero. ¿Quién habló y a quién se lo dijo? Es mi pregunta. Es que yo respondo, yo sí estoy respondiendo, usted no respondió. Déjeme pensarlo. No, déjame pensarlo. No pensarlo. Dale, mi tiempo corre. ¿Quién habló y a quién se lo dice? Se lo estoy diciendo, esto es un salmo y las salmos son profecías. Ahora, ¿quién habló y a quién se lo dijo? Le voy a decir, Dios mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Usted mismo lo dijo. ¿Cómo? Preparándose él mismo un cuerpo. ¿Cómo? ¿Cuál cuerpo? ¿A quién le dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios? Me preparaste cuerpo. ¿A quién le dijo Dios? Señor. Déjeme contestar. Isaías en el capítulo 60, ¿sí? Ahí vamos a ver el cuerpo. Isaías capítulo 60 dice así: levántate y resplandece. No, es que mi pregunta no es sobre el cuerpo. Yo estoy hablando de quién le dijo a quién. Eso estoy preguntando. He aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios mismo se preparó un cuerpo para venir a salvarnos. Pero ¿a quién se lo dijo? Porque aquí alguien está hablando, aquí alguien está hablando, aquí alguien está diciendo sacrificio. Óigame bien, voy a plantar mi pregunta de nuevo. Alguien habló y dijo, por lo cual, entrando al mundo, dice, alguien habló, está hablando, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Mi pregunta es, ¿quién dijo esto cuando estaba entrando al mundo? ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo? Porque uno no se habla así mismo. Introduciendo el primogénito al mundo, dice. ¿Sí? El primogénito. No habla de un Dios preparándole cuerpo a otro Dios. Recuerde que la escritura dice Dios. Mi pregunta es rato. Déjeme contestar. Mi pregunta es, ¿quién habló? Señor, déjeme contestar. Fácil. Una profecía. Te lo dejo más fácil. No. Te lo dejo más fácil. Déjeme te lo dejo más fácil. Solo dime quién habló. ¿Quién habló nomás? Solo dime quién habló. Es una profecía de parte de Dios, del único Dios, de Jehová, el cual dijo que él mismo vendría y nos salvaría.
y se prepararía él mismo nacería. Ok, entonces Dios habló, eso es lo que está diciendo. El único Dios, claro, o sea, no hay un único Dios en tres personas. Entonces tu lógica, Dios no habló lógica. Y dijo, no oiga lógica, bien, señor, Dios habló y dijo, sacrificio, ofrenda, no quisiste, me preparaste cuerpo. Dios habló. A ver, óigame, quién habló, no se sabe, porque el rato no responde. Vamos con la siguiente pregunta. Déjeme responder, es que yo sí tengo respuesta. Yo sí tengo respuesta. Isaías en el capítulo 7, verso 14, dice, el Señor mismo dará señal. ¿Quién es ese Señor? Jehová. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Vamos a otra pregunta. No respondí. Déjeme responder. Y llamará su nombre Manuel, el cual es Dios con nosotros. Isaías 60 dice que Dios mismo nacería, se haría hombre. Por eso dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Eso es una profecía. No que el Dios Padre le esté diciendo al Dios Hijo. Voy con otra pregunta porque no quiero responder y está haciendo una tremenda enredadera de doctrina. No sé qué estás haciendo. Vamos con la siguiente. No hay problema. Vamos a ver, Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Es el Hijo Dios ahí, sí o no? Primera de Juan 5, 20, sí. Y me deja responder, por favor. Sí, claro. Pero mire lo que está diciendo, por favor. Esa es toda la pregunta. La pregunta es sí o no, no tiene que dar explicación. Señor. Y es que yo sí tengo respuesta. Usted no tiene respuesta. 5:20. Y estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Juan dice que Jesús, déjeme responder, por favor. Déjeme responder. Yo solo quería saber sí o no. Eso es todo. No estoy dando explicación. Voy a seguir mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta. Déjeme, si no vamos a responder. No, este es el verdadero Dios. ¿Cuál Dios? El de Juan capítulo 17, verso 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien es enviado. ¿Quién es el verdadero Dios? Según Isaías capítulo 40, verso 3, del verso 3 y 10, el Salvador. ¿Y quién es ese? Vamos. Mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta. Que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo. Mi siguiente pregunta. Yo soy él. Mi tiempo corre. Vamos. Mi siguiente pregunta. En Juan capítulo 16. Mi pregunta es, versículo 13 al 15. Mi pregunta es, ¿quién, según este texto, no hablaría de su propia cuenta? ¿Quién, según Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, quién no hablaría de su propia cuenta? El Consolador. Pero hay algo aquí. Juan capítulo 14, verso 17, Jesús dice que es el mismo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice que el Espíritu, el Consolador, estará en vosotros. ¿Y quién es ese? Y vosotros en mí y yo en vosotros. Capítulo 17 dice lo mismo, ¿sí? Yo en ellos y tú en mí. O sea, ¿quién es el Consolador? Jesús. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Por qué no hablaría por su propia cuenta? Porque Él nos recordaría todas las cosas, recordaría todo lo que está escrito. Jesús es el Consolador. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Allí lo dice. O sea que estás afirmando que el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta. Es que es el Consolador, ahí lo dice. No hablaría por su propia cuenta. Entonces, que nos recordaría todas las cosas. Oiga, voy con la otra pregunta. Si el Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta, ¿de quién entonces hablaría el Espíritu Santo? ¿De quién? Le dice, os recordará todo lo que está escrito. ¿Y qué es? ¿Quién es el que habla por nosotros? ¿Quién es el Señor? Déjeme hablar. ¿Quién es el que enseñaría por nosotros? Dice Pablo, si es que Cristo está en vosotros y por él ha sido enseñados. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y Juan, aquí en el capítulo 14, verso 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el verso 20, y yo en vosotros, y me manifestaré a él. Y Judas le dice, Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿A quién se refiere que es el Consolador? A Jesús, evidentemente, Señor. ¿O no? No dice así. Mira, Alexander, voy con la siguiente pregunta. ¿De quién tomaría el Espíritu Santo? ¿De quién? Porque hay personas aquí. ¿De quién tomaría el Espíritu Santo? ¿De quién? De Jesús, de lo de él, su palabra. No ¿de quién? Su palabra. O sea que el Espíritu Santo tomaría de otro. No es otro. ¿Quién es? No es otro, dice. Y yo ¿No es vosotros, no es otro, dice aquí, y yo en vosotros y me manifestaré a él.
Es Jesús como espíritu, porque Dios es espíritu. Nos daría su promesa. Pablo dice literalmente, porque el Señor es el espíritu. ¿A qué Señor se refiere que es el espíritu? Ok, siguiente pregunta. Yo creo que va a estar la última, creo. En Juan capítulo 14, versículo 49. Si Dios es una persona, Padre, ¿cómo es que, cómo explica que el Hijo, que tú crees que es el Padre encarnado, no hable de su propia cuenta? Juan 14, 49 no existe. Tú dices que no, Juan 12, 49, perdón. Juan 12, 49. Juan 12, 49, Jesús dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Tú piensas que es el Padre encarnado. ¿Quién, qué persona, quién? ¿El Padre no hablaría de su propia cuenta o la persona del Hijo no hablaría de su propia cuenta? ¿Por qué Jesús no habló por su propia cuenta? Quiere decir que él no vino, lo que nos dice literalmente aquí, o lo que nos está explicando, dice, la palabra que oíste de mí no es mía, sino del Padre que me envió, lo dice Juan capítulo 14, ¿sí? La palabra que oíste de mí no es mía, sino del Padre que me envió. ¿A qué palabra se refiere? Por eso Jesús no habló por su propia cuenta, por eso siempre hizo mención al Padre, siempre cumplió las escrituras, siempre cumplió, escúcheme Señor, por favor, siempre, está bien, voy con la siguiente. Escúcheme, Señor, por favor. Siempre cumplió las escrituras, porque él vino a cumplir todo lo que está escrito en la ley, en los salmos y los profetas. Si él hubiese sido otra persona divina, sí habría hablado por su propia cuenta, pero como él vino a cumplir lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas, por eso dijo que él no habló por su propia cuenta. Ok, te vamos a mandar a Kindle otra vez de rato, vamos a mandar a Kindle para que aprenda. Mateo 20, 23. ¿Es el Padre hablando, sí o no? Mateo 20, 23. Quedan 27 segundos, vamos. No, yo si quiere le doy más minutos. Mateo 20, 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús, ¿es el Padre hablando ahí, sí o no? Sí, claro, Jesús es el Padre, lo dice Isaías 9:6. Ok, está bien, terminado, está bien. Se me acabó el tiempo. Ok. Bueno, estuvo interesante, ¿no? Muy interesante. No sé si quieres, te doy un minuto para despedirte y pues yo también me despido y ya pues terminamos, ¿verdad? Hemos terminado por el debate. Listo, gracias Pastor Solís por haber aceptado la invitación a este debate. Agradecemos a todos los amigos, a los hermanos que han estado pendientes de él y espero que no sea el último debate, señor Solís. Pueden venir más. Lo hemos hecho con altura. Yo lo he respetado, usted me ha respetado y creo que eso es estos debates, no es para ponernos a pelear ni insultarnos. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, señor Pastor Manuel Solís, y si el Señor lo permite y usted lo quiere, hasta la próxima. A ver, hasta aquí quedamos entonces, amados hermanos y amados amigos. Terminamos con esta última parte del video, del debate, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite y es la voluntad del Señor. Y siempre recordándonos que Cristo viene pronto y que hay que estar preparados para su venida. Dios les bendiga a todos y será hasta el próximo.